sido un fin de semana y unos días bipolares, radicales. El domingo, de lo que se trataba era de que todo el mundo fuera a manifestarse, pero en el ambiente se sentía un sentimiento, rechazo, exigencia. Dijera mi abuelita, no se sentía bonito. El día de ayer en la Ciudad de México, el ambiente era otro. Finalmente se llenó el Zócalo. Por un lado, si uno apoya o comparte la opinión del presidente de la República, la denominación en estos días es el de chairo. Pero si uno no la comparte, la definición inmediata es la de fifí. Y en estas dinámicas de vida, de comunicación, de convivencia, se han llegado hasta perder amistades. En esta radicalización de un México en donde, por un lado, se espantan del muerto y por otro lado, se abrazan de él. Voy con la opinión de Doani Domínguez hasta Chihuahua, México. Doani, ¿cómo estás? Muy contenta, muy buenos días. Siempre feliz de estar en 105.3 en Capital Radio desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad más bonita del mundo, para el mundo. Muy buenos días, Elín. Hola, muñeca. Qué impresionante estuvo lo de la película, Me quedé, ya la quiero ver. Pues la tienes que ver, sí. Sí, tengo es una cruel realidad, ¿no? Pero mira, más o menos la misma realidad que vimos en el domingo con todas las marchas en oposición. Acá en Chihuahua fueron como 3,000 manifestantes. Ustedes saben que en la Ciudad de México estuvo muy impresionante. Fueron más de 10 ciudades en todo el país diciendo, esto es el que yo lo mencionaba ayer en la mañana, son extravagancias, ¿no? Pedir que se vaya un presidente que fue democráticamente electo, te guste o no te guste, hayas o no votado por él, pues ya empezamos mal. Pero además tenemos el día de ayer este evento, napoleónico tremendo, donde el Zócalo estaba a reventar, no como en otras ocasiones, basta decir, las cámaras nos dejaron ver ciertos lunares que en otras ocasiones de plano no se veían, pero un discurso, un manejo de la comunicación que tiene el presidente verdaderamente magnífica, en donde no nos dijo una sola cosa nueva, salvo el programa de las escuelas para 2, 3 cositas más, como las vacas, una parte muy técnica, muy de datos duros, pero salvo esa pequeña parte que fueron 2 minutos, todo lo demás ya lo sabíamos, ya no lo había dicho, ya lo ha defendido. Pero me voy a este tema, así como se manifestaron en el Zócalo ayer en apoyo al presidente, como un día antes se manifestaron en contra de las decisiones del presidente, sobre todo con el lema así no, que me parece que enfoca o guarda toda esta manera de un pueblo, como somos los mexicanos, ya cansados de ocurrencias, ya cansados de que se nos diga una cosa y que no sepamos cómo esa cosa opera, y nos acostumbramos durante 71 años, hoy por cierto, se cumplen 71 años en el año 2000, de que el Partido Acción Nacional y el señor Vicente Fox hace este cambio de régimen que se vuelve histórico. Por cierto, Vicente Fox también nació un 2 de julio como hoy, en efemérides que nadie me ha pedido, pero bueno, el asunto es que estamos en este cambio constante de régimen, al que por una parte van demasiado rápido, una parte de los que están listos para cambiar, y lo pongo entre comillas, para que cambie el régimen y se construya otro régimen, porque eso es evidentísimo, y todos aquellos que decimos, sí, entendemos que las cosas tienen que cambiar porque por eso se votó por el señor, pero es necesario que sea de una manera tan ruda, ahora sí que diría Elín, tan grotesca como en la película. No lo podíamos haber hecho. Yo tengo una frase que dice que la 4T está haciendo con machete lo que debería de hacer con bisturí. Ustedes no sé cómo lo vean. Estamos viendo un México que está como en estos procesos de vida y en donde te lo podré resumir en crecer duele, cambiar duele,
y el salir de la costumbre duele, para bien o para mal. Todo aquello que salga de lo que estamos acostumbrados, para bien o para mal, nos va a sacar de onda. Platicaba con los amigos en la tertulia política, y es un México el cual creció en un priismo, en una institucionalidad obligada, en donde venimos de tener un solo partido político, un solo equipo de fútbol, una creencia religiosa, y al día de hoy todo ha cambiado de una manera impresionante. Y aquí viene la pregunta a colación, Doani. Lo que pudiera ser esta realidad que se refleja en la película de Chicuarotes, refiriendo a Xochimilco, es algo muy local del centro del país, porque es algo que en su justa dimensión es lo que pasó o pasa con las mujeres de Juárez para ustedes, y que no pudiera ser tan trascendente para la gente de Yucatán. Claro, donde estás acostumbrado a los boleros yucatecos, ¿no? Que ya quisiéramos acá en el norte. Pero sí, efectivamente, ahorita comentaban una cosa muy cierta que me parece que es lo que tenemos que ver. México ha sido durante todo este tiempo, hasta este 2000, bueno, hasta el año pasado, hasta el 1 de julio del año pasado, un mosaico de cosas distintas que se pegan, y se ve este crisol de distintos colores, distintos tonos de azul, de amarillo, de naranja, de color transparente, de la falta de color, y todo lo mezclas y haces un enorme crisol de colores gigantescos. Eso podemos decir que es México, y a lo mejor con cosas más similares en una parte del crisol y más claras o más oscuras en otra parte del crisol. Y esta película yo creo que hace eso, recordarnos eso mismo. Lo mismo vimos en Salvarcar, acá en Juárez, cuando la masacre de los jóvenes, o lo mismo pudimos ver en la masacre de Krill, cuando estaban en misa en un domingo, cuando un bebé está atravesado por un calibre 50, donde acá a lo mejor las armas, el grueso calibre, hacen lo que en el sur del país hace un solo padre de familia desintegrado con sus propios hijos. Es decir, estamos en donde, o sea, el factor del daño puede venir desde nosotros mismos, ya sean valentonados con un hecho criminal catalogado por ciertas características, o por el hecho más simple de normalizar la violencia, que es algo que nos ha pasado mucho, sobre todo, y me acuso a las mujeres. Para nosotras es normal, incluso entre nosotras mismas, criticarnos por una cosa tan simple como cómo te vistes, sabiendo que las mujeres a veces se visten para otras mujeres. Entonces empieza a criticar eso en lugar de darte cuenta que como sea que se vista, no importa y no tiene por qué ser agredida, ni la tienen por qué violentar, ni con el pétalo de una palabra cuando va pasando por una calle, no tiene por qué sentirse insegura al caminar por un callejón que no está iluminado. Pero eso es una realidad que ocurre aquí, en Yucatán, en Xochimilco, en Juárez, en Nuevo León, en todo el país, y desafortunadamente en Latinoamérica. ¿Está radicalizado el país, Joanny? Sí, sí está, y está como nunca lo había estado en toda la historia de México. Había sido siempre, repito, este enorme crisol, con sus diferencias, pero unidos. En este momento lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es utilizar una estrategia que hemos visto en países como Venezuela o en países como Estados Unidos actualmente, en donde la polarización hace algo que dice el estudioso y catedrático director del Instituto de Promoción del Bien Común, Matías Nebel, en su artículo el día de hoy, por cierto, que dice que es maquiavélico este instrumento de polarizar al país. ¿Y por qué lo es? Dice, porque quien ejerce esta polarización pretende quedar al margen de las consecuencias de sus acciones, y que la atención pública se concentre en qué va a hacer, pues en la lucha de los bandos, y como quien dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Chelín Graver. Wow, es que Doani tiene tanta razón, porque tienes una elocuencia, Doani, una capacidad para traducir las noticias en palabras claras. Yo como tú pienso que México es un crisol de culturas. El mexicano no puede tener un sello de una sola religión o de un solo tipo físico o de un cierto nivel social.
México tiene de todo, así como tenemos la grandísima generosidad de la naturaleza de tener desde desierto hasta selva tropical, pasando por todos los climas y microclimas. Igual tenemos cualquier cantidad de ciudades extraordinarias, con una riqueza colonial que nadie tiene, porque de veras que sí, tenemos muchos sitios que son patrimonio de la humanidad, pero también estamos nosotros, una mezcla de seres humanos que siento que están en búsqueda de una verdadera identidad, y cuando te dividen, el concepto de identidad se vuelve erróneo. Y fíjate entonces, sí, perdón. No, entonces, ¿de qué lado te pones, no? Cuando no tienes conocimiento, cuando no tienes un criterio que te da el tener la capacidad de aprender, de leer, de saber, de entender. Ese es el punto, lo acabas de, así, pusiste el dedo en la llaga, mira, directito, y es a lo que iba. El hecho de querer pretender dividir los bandos de un país, bueno, porque nomás hay que analizar tantito. Si hay un gabinete fifí como nunca ha habido, es el actual. Sí, desde lo intelectual, lo cultural, lo económico. Oye, una Sánchez Cordero ha ganado lo que no vamos a ver juntos en una vida ninguno de nosotros. Es decir, el gabinete más fifí que ha existido en este país, usando el término del presidente, es el suyo. Entonces es muy curioso esta situación, que no nos damos cuenta, precisamente caemos en estarnos peleando con el de enfrente, en lugar de entender que esto es una estrategia no solamente de comunicación, es una estrategia política y es una estrategia gubernamental. ¿Qué hago yo al tratar de dividir, de polarizar? De darme cuenta que está el otro, que está el contrincante, oye, que más estará el adversario. Que relaciones exteriores, a ver, o sea... Perdón. No, digo, más fifí, por ejemplo, que quien representa relaciones exteriores. Mira, yo amo a los Taibo, pero son súper fifís. Por más mal hablados que sean. Es decir, a eso voy, a que tiene un gabinete privilegiado. Oye, Ursúa, Poncho Romo, ¿no? O sea, tienen emporios, empresas. Su compadre no está en el gabinete, pero el que ha hecho los libros de texto es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Ya no hablemos que está uno de los hijos de Carlos Slim ahí. O sea, es decir, a ver, entendamos la película. El hecho de que el señor presidente diga algo, nosotros estamos haciendo esta ingenuidad como la que tú dices, y uno puede ser inocente, pero nunca ingenuo, y no nos estamos dando cuenta de lo que está detrás, y lo que está tras bambalinas. Es decir, aquí hay opositores a mí. Tardé 18 años en llegar a donde estoy, y ahora me iré por los más humildes, porque durante todo este tiempo nadie vio por ellos. Y yo sé que eso le molesta mucho, lo dijo ayer 2, 3 veces. Yo sé que esto les molesta mucho a los que se oponen, a que yo esté aquí, a que nosotros llegáramos, a que triunfáramos en este movimiento. Es decir, no nos damos cuenta que de lo que él habla es de todo aquello que estaba inamovible, de todo aquello que era, y yo creo que Ray lo rescata maravillosamente, como el niño que tiene que cambiar a ser adolescente y que no quiere, y que se enoja con el papá y que se encierra en el cuarto y que no quiere saber de nada y que le grita que lo odia. Ese es el enemigo del régimen. Esa población que no estamos listos para pasar de una infancia tutelada, donde nos daban todo y extendíamos la mano, a una nueva adolescencia, en donde también nos van a querer dar las cosas, pero donde los resultados, digo, ahorita yo lo decía en el artículo que leí, el que polariza se queda sin tener que pagar por las consecuencias de sus actos. Pero bueno, yo quisiera saber qué consecuencias de sus actos ha pasado Calderón, que nos mandó a una prácticamente guerra, aunque lo negara después. No, sí, un Vicente Fox, sangrienta. Así es, un Enrique Peña Nieto, un Cedillo, vete más para atrás, un Miguel de la Madrid. Es decir, ¿quién carajo sí pagó las consecuencias de sus actos? Hasta ahorita, que yo sepa, ninguno. Inclusive, déjame hacerte una reflexión, Doani, porque hay cosas en donde aplicamos que el hubiera no existe. Pero los mismos mexicanos no hemos soltado
esa fantasiosa o ese fantasioso sexenio no ejercido de Luis Donaldo Colosio, cuando los mexicanos creímos o hemos creído y lo llevamos cargando en la espalda, en el corazón y en el hígado, de que si Colosio no lo hubieran matado, México hubiese sido diferente, siendo que a Colosio le hubiera reventado también la crisis de diciembre, que le reventó a Cedillo. ¿Cuánto tiempo más vamos a cargar al fantasma? Exactamente. O sea, qué lamentable, pero ya no fue. Sí. No va a resucitar. Pero hay mexicanos que todavía siguen diciendo, ay, México hubiese sido diferente. No, bueno, pues hay que vivir la realidad. Mira, yo creo que lo que acabas de tomar el caso de Colosio es emblemático para explicar lo que está pasando ahorita. Claro. Con toda proporción guardada, Andrés Manuel López Obrador logró lo que Luis Donaldo Colosio no logró. Luis Donaldo Colosio avisó, mira, a mí me dicen mucho una frase que utiliza por mi personalidad incendiaria, que dicen que yo reviento los sistemas desde adentro. Cuando quiero que algo truene, entro y veo la manera de reconfigurarlo. Más o menos eso es lo que decía Luis Donaldo Colosio que había que hacer. Ok, nosotros somos PRI, pero teníamos urge por los tiempos cambiarlo. Al PRI mismo le dio mucho miedo y decidió terminar con su vida, y eso no es un secreto ni un misterio, y no hay que ser un genio para entender. ¿Quién ejecutó el gatillo? Ese también es otro tema, pero ese es la base, el pánico que le da el sistema, que llegue alguien a quererlo reformar. O sea, ¿cómo? Si hasta ahorita me ha funcionado, sí, te ha funcionado para una microcúpula, y no te das cuenta que toda tu base piramidal está hasta la madre. Y eso fue lo que pasó, ese es el gran mérito del presidente. El asunto es, si ya lograste todo eso, señor mío, ¿cómo ves que vamos a esta idea mexicana, que yo no sé si sea la correcta, de, y entre comillas, gobernar para todos, en los términos en los que todos entendemos que es? Porque el señor llega y dice, ahora sí voy a gobernar para todos, y miren, está bajándole el doble de pensiones a adultos mayores que se pegan con la pensión que puede tener de CFE, de ISSSTE, de IMSS, de lo que sea, más el chavito que jamás le vamos a volver a llamar niño porque no le vamos a dejar sin oportunidades de trabajo ni de estudio, y se pega con la beca de las estancias, y se pega con la beca de la madre soltera, y se beca con la persona con discapacidad. Y estamos hablando de llegarle un recurso líquido a hogares a los que nunca había llegado así, a los que se batallaba incluso para el camión de la semana, a donde las adultas mayores tenían que llegar con sus rejas, caminar kilómetros porque o compraban las tortillas o se subían al camión. Yo espero en realidad, después de ver los 78 puntos de ayer del presidente, de verdad hasta me hinco y prendo una veladora porque los datos que trae el señor sean ciertos, porque cada una de las cosas que dijo esté ocurriendo, aunque yo no lo esté viendo, porque como persona con un trabajo, bendito sea Dios, aunque sea con un trabajo, antes tenía 3, llegó el señor y ahora me quedó 1, pero bueno, que por lo menos esos otros 2 trabajos que yo ya no tengo, los tenga alguien más. Es decir, que en realidad se esté diluyendo esta cantidad de recursos, todos los ahorros de los que habló, que sí se estén aplicando para que lleguen directamente. Dijo algo muy importante el presidente ayer. Dijo, durante todas mis campañas, los más humildes me decían, por favor, presidente, si es que usted logra llegar, no nos mande los apoyos con nadie, entréguenoslos usted mismo. Se quedan con ellos en el camino. Y perdón, quien diga que eso es falso, es que yo no sé en qué México vivía. Eso es totalmente cierto. Todavía ahorita con la Cuarta T hay gente que lo intenta hacer en Jóvenes con Futuro y demás. Yo les platico un caso de éxito. A mí ya nadie me lo platica. Para poder hablar de eso lo tuve que comprobar. Yo tengo en la familia de ustedes una pequeña farmacia en donde tengo una hermana embarazada, tengo una hermana que es ausente y tengo una adolescente. Dice yo, bueno, si todo este programa de Jóvenes con Futuro funciona, pues vamos probándolo. Bueno, una maravilla las niñas que tengo ahí, de verdad. Son proactivas, súper trabajadoras, le están entendiendo muy bien al tema de los medicamentos, están aprendiendo medicina con mi hermana, la doctora en la farmacia, con cada receta que venden. Ellas ya se animan a preguntarle a las personas que dan sus síntomas. Una cosa que si está operando como está operando en este micro, si tenemos esta horda de jóvenes aprendiendo así diferentes oficios en todo el país, directamente, en serio, que puede en 6 años, yo veo en el horizonte de eventos la posibilidad de haber logrado una conversión del sistema como lo conocíamos a este nuevo sistema que va orientado con esta mística de la Cuarta T, que no a todos nos queda muy clara, pero que de funcionar terminaría la polarización que el mismo presidente empezó.
siempre espectacular, siempre profundo, siempre un gusto escucharte, Doani. Para mí es el honor de poder estar con este público tan pensante, tan fascinante, que haces unos análisis con la tertulia que bueno, no, y de Celín, pues qué te digo, eso es la clase hecha mujer. De verdad, un beso y un abrazo desde Capital Radio para el mundo, desde acá, desde mi Chihuahua, y esperamos este intercambio, si todo nos sale muy bien la semana que viene. Gracias, Doani. Fuerte el abrazo. A los dos. Te mando un beso. Yo te mando.